Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el profe Félix. El día de hoy nos acompaña el profesor Freddy Prieto, que nos va a enseñar a redactar una cuartilla. Así que acompáñennos. Hola a todos. El día de hoy vamos a aprender qué es una cuartilla y cómo escribirla. En este video encontrarás la definición, una estrategia y unas breves recomendaciones para escribir. Comencemos por la definición. En esta diapositiva ves los elementos fundamentales de una cuartilla. Como puedes ver, hay diferentes clases de cuartillas según el tipo de texto que escribamos. Descriptivos, argumentativos y narrativos son tal vez los textos más frecuentes para las cuartillas. Ahora vemos una comparación entre una cuartilla de texto descriptivo con una de un argumentativo. Fíjate que para ambos tipos de textos la estructura es la misma. Hay una idea principal y unas ideas secundarias que la desarrollan. En el caso de los textos argumentativos, la idea principal es la tesis, es decir, la posición personal o la idea que el autor se propone defender. Y las ideas secundarias corresponden a los argumentos con los cuales el autor defiende su tesis. Hagamos ahora un pequeño ejercicio con el tema de la docencia. Tómate tu tiempo y planea la idea principal y las ideas secundarias. En un minuto podrás comparar tu propuesta con la que te mostraremos acá. Muy bien, llegó el momento de escuchar la estrategia que te proponemos para escribir una cuartilla. Te sugerimos que primero pienses y escribas la idea principal y luego las ideas secundarias. Por ejemplo, para el párrafo introductorio puedes mencionar el campo general dentro del cual se encuentra el objeto. También puedes incluir algunos datos generales. Estas serían ideas secundarias. Hay otra idea secundaria muy importante para el párrafo introductorio de una cuartilla descriptiva, y es la idea en la que se enuncian las partes del objeto que se van a describir en la cuartilla. Es importante que esas partes queden claras. Perfecto. Entonces, ahora podemos pasar a ver nuestro ejemplo, la docencia. Como ya habíamos dicho, la docencia es una profesión. Esta es nuestra idea principal. Y para desarrollarla, proponemos dos ideas secundarias que ves aquí. Cada una de ellas se desarrollaría en un párrafo individual. Ahora compara estas ideas con las que tú pensaste. ¿Se parecen? Antes de que pasemos a ver el párrafo redactado, te proponemos algunas recomendaciones que te servirán cuando escribas cualquier tipo de texto. Apréndelas y trata de aplicarlas siempre que escribas. Miremos ahora el párrafo introductorio, el que nos presenta la idea principal de nuestra cuartilla descriptiva. Como ves acá, la idea principal, que es la que está resaltada, está en el segundo lugar. Ten presente eso, no necesariamente tiene que estar de primeras. La oración principal puede estar en cualquier lugar del párrafo, pero debe ser clara. En nuestro ejemplo, la idea principal está en segundo lugar y en medio de tres ideas secundarias. También vemos que en las ideas secundarias hay unos datos generales y los elementos específicos que en el caso del párrafo introductorio en el que estamos son las ideas que se van a desarrollar. Ten presente el primer elemento, porque lo vamos a desarrollar en el siguiente párrafo. Es importante que tengas en cuenta que hay unos conectores específicos según los tipos de textos. Si hacemos un texto descriptivo, no se podrían usar conectores causales, ya que, porque, así, entonces, sino más bien conectores de adición como los que vemos en el ejemplo. Otros ejemplos son y, también, además. En total entonces tenemos 4 oraciones en nuestro párrafo introductorio. Cada oración muestra una idea secundaria o la idea principal. Ahora miremos el segundo párrafo, el párrafo en el que se empieza a desarrollar la idea principal. ¿Recuerdas cuál fue el primer elemento que mencionamos
en la última oración del párrafo introductorio? ¿Crees que sí se desarrolla en este segundo párrafo? Lee despacio y con atención. Ahora, como ejercicio, te propongo que redactes tú mismo el párrafo para el siguiente elemento que se mencionó en el párrafo introductorio. ¿Qué información incluirías y en qué orden? Muy bien, eso ha sido todo por ahora. Espero que hayas entendido qué es una cuartilla y que te guste la estrategia que te sugerimos para escribir tus cuartillas descriptivas. Gracias por ver el video, no olvides suscribirse, darle me gusta y compartirlo. Hasta la próxima.